La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Yo estoy convencido de que la tragedia argentina es una división en la sociedad que supura odio político, y ese odio político corroe, devora, descompone las posiciones personales, el pensamiento propio. Acá lo que vemos deteriorarse es el pensamiento propio. Y lo estamos corroborando con esta nueva confrontación, en este caso entre el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, por el tema de si las escuelas tienen que permanecer abiertas o tienen que cerrarse de nuevo, como ocurrió el año pasado. La tragedia argentina es una sociedad dividida, por eso a lo que los argentinos hemos bautizado la grieta, que supura odio político, porque hay dirigencias que inoculan odio político en esa fractura, y ese odio político corroe hasta carcomer las posiciones personales, el pensamiento propio. Es lo que Mujica, viendo la Argentina de estos días, el expresidente de Uruguay por el Frente Amplio, José Pepe Mujica, expresó en las siguientes palabras: Argentina tiene una enfermedad muy grave, que es el odio. Así lo dijo Mujica. Argentina tiene una enfermedad muy grave, que es el odio. Tendremos que asumir los argentinos que tenemos una enfermedad muy grave, y esa enfermedad es el odio, para empezar a ver cuáles son los antídotos que nos reparen semejante daño, porque semejante daño empieza a afectar el pensamiento propio, las posiciones personales. Lo digo porque el choque entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández no es por una cuestión que debiera dividir en términos similares a los términos electorales, ¿no? Porque en términos generales, todos los que votan en contra del kirchnerismo por una opción más liberal demócrata apoyan a Rodríguez Larreta, pero además abrazando absolutamente, como si fuese una verdad absoluta, la posición que esgrime Rodríguez Larreta respecto a las escuelas, a la educación presencial en una instancia como esta. Y viceversa, todos los que votaron el kirchnerismo apoyan lo que sostiene Alberto Fernández respecto a la necesidad de cerrar las escuelas. Y esto es absurdo, es absurdo. No hay por qué apoyar a tal o cual opción por las adhesiones políticas. Se trata de un tema en el que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con el dirigente del espacio político con el cual nos identificamos o con el dirigente del espacio político al cual votamos. No tiene por qué este tema dividir tan prolijamente en los mismos términos en que se divide el electorado, porque ahí lo que estamos viendo es esa distorsión a la que yo llamo la pérdida del pensamiento propio. Yo siempre fui crítico del kirchnerismo, yo siempre fui crítico de Néstor Kirchner, de cuando gobernaba Santa Cruz, yo era crítico de Néstor Kirchner, pero estuve totalmente de acuerdo con él y escribí a favor de iniciativas como, por ejemplo, reiniciar los juicios políticos contra la cúpula militar que había cometido un exterminio masivo y de manera cruel en la Argentina. Yo estuve de acuerdo. ¿Por qué no voy a estar de acuerdo en ese tema si yo pienso lo mismo? Yo fui y soy muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner, pero estuve de acuerdo con la legalización del matrimonio mixto, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con eso y escribí, me pronuncié públicamente
en favor de lo que estoy de acuerdo, a pesar de que la dirigencia que lo impulsó es una dirigencia de la cual yo soy totalmente crítico, no adhiero a esa dirigencia. También estuve a favor de otras iniciativas y sigo siendo crítico de esa dirigencia. Y lo mismo podría decir de otros muchos casos. Eso es tener pensamiento propio. Eso es tener pensamiento propio. Hay temas como este de la pandemia y la educación presencial que no tienen por qué dividir en términos políticos y partidistas. No tienen por qué los electorados asumir posiciones y abrazar esas posiciones y decir, sí, yo creo exactamente lo mismo. Mentira, no puede creer lo mismo. Lo que pasa es que siente tanta aversión por la otra parte que cree defender exactamente lo mismo que defiende el dirigente en este tema ocasionalmente. En rigor, tanto la posición de Alberto Fernández como la de Rodríguez Larreta tienen mucha lógica, los dos tienen razón. Acá se aplica la teoría de las verdades contradictorias de Isaiah Berlin. Aquel filósofo británico explicó que es un error considerar que dos teorías, por ser contradictorias, no pueden ser ambas ciertas, ambas verdaderas. ¿No? Pueden serlo, explicó el autor de obras como El sentido de la realidad. Y en este caso se da, no en los mismos términos, es un caso diferente, pero quiero decir, en la posición de Alberto Fernández hay una razón muy sólida, muy lógica, ¿no? Viendo la cuestión desde lo que implica esta escalada brutal de contagios, el nivel de saturación en el sistema sanitario, cerrar las escuelas es una alternativa absolutamente lógica, no tiene nada de descabellado lo que plantea Alberto Fernández. Y tampoco tiene nada de descabellado lo que plantea Horacio Rodríguez Larreta. Después de un año lectivo perdido, el impacto negativo de volver al cierre de las escuelas, volver a la no presencialidad, bueno, es muy grave y es muy necesario atenuarlo. Una situación dramática como la que impone la pandemia plantea disyuntivas trágicas como esta. No es que uno tenga toda la razón y el otro esté totalmente equivocado. No es así. No es así. Sencillamente no es así. Si aceptamos el diagnóstico de Mujica y aceptamos que nuestro país tiene una enfermedad muy grave, que es el odio político, entonces tenemos que tratar de curarnos. Y curarnos es absolutamente necesario si queremos recobrar el pensamiento propio, la posición personal, el sentido común. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.